día en otra conversación, esta vez con Octavio Gana, exalumno de esta facultad y uno de los integrantes de Delight Lab, y también poeta. Tienes trayectoria como poeta. ¿Ah? Poeta meme. Poeta meme. El poeta de los memes. Para hablar de algo que montamos de manera muy... con mucho entusiasmo, creo, que se trata de la exposición de postales que está instalada ahí detrás de la línea de sillas, que es una exposición de postales de poesía visual del poeta cubano Yornel Martínez, con quien estamos tratando de conectarnos vía Zoom, pero está difícil, quien está en Cuba. Y bueno, la verdad es todo a partir de una iniciativa de Octavio, quien conoció a Yornel en Cuba y quien recibió estas postales y que en conjunto organizamos esta actividad para poner en circulación, para que fueran visibles el trabajo de alguien que nos parece muy entretenido, muy contemporáneo, y que nada, generando vínculos desde acá hasta Cuba, nos parece también otra apuesta llamativa. Así que bueno, Octavio, bienvenido, gracias por toda la gestión y por la disposición como siempre, y nada, cuéntanos, que no sé por dónde partamos. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz de volver a la FAU después de tanto tiempo. Hay hartos cambios positivos. Me gusta verla brillante. Y la feria acá también maravillosa, así que también feliz que estén todas las editoriales. Saludos para cada uno de ustedes. Estamos presentando acá el trabajo de Yornel Martínez. Yo pude conocer su trabajo, conocí solamente 6 postales en lo que es la Bienal de La Habana, que pudimos ir con el colectivo ahora con Andrea. Y vimos 6 postales y las 6 eran muy buenas, eran de muy alto valor artístico, cierto, poético. Yo tengo formación de diseñador gráfico acá en la FAU, titulado, si es que a alguien le importa. Y siempre yo en la universidad estuve investigando mucho lo que es la poesía visual chilena. Trabajé harto con Guillermo Deisler. Hice investigaciones acá. En ese momento no había casi nada de Deisler en circulación. Me tocaba ir a la Biblioteca Nacional a buscar cosas. Felizmente ahora la editorial Naranja ha publicado varios de sus poesía visual, de sus textos, de sus libros, objetos, ¿cierto? Si es que lo quieren revisar, es fabuloso el trabajo de Guillermo Deisler. Él estuvo, creo que es oriundo de Antofagasta, y en la época de los 70, por razones que todos conocemos, se tuvo que ir de Chile y siguió su trabajo en lo que es Alemania y Austria. Y nada, pues se está republicando y maravilloso su trabajo. Después pude involucrarme con la poesía de Juan Luis Martínez, obviamente con el trabajo de Nicanor Parra, que sacó las postales con Guillermo Tejeda, ex profesor de acá también, profesor mío. Entonces, y también hubo un trabajo ahí bien significativo que me empezó a resonar mucho cómo funcionan las imágenes con los textos, pero en un ámbito de la poesía. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? A diferencia de lo que es como el diseño gráfico tradicional, mucho más funcional, que tienen mensajes mucho más abiertos, más interpretativos para cada uno, también obviamente interpelativos, pero es súper interesante poder explorar esto desde un punto de vista más sensible, artístico, quizás no tan ambicioso de querer, no sé, comunicar una campaña comunicacional, ¿cierto? Un producto, una cosa, va mucho más por otro lado. Y como bien estamos conversando en el pasillo con Rodrigo, cómo el mundo de la poesía visual fue como muy bien recibido con el mundo de los memes. Y quizás como que hay una sinergia ahí bien interesante en cómo la poesía visual se traduce en el mundo digital. Eso por un lado. Por otro lado, también les quiero aprovecho de comentar una anécdota que tuve. Un ex profesor y muy querido amigo mío de acá, Fernán Mesa,
me llevó a conocer me dijo, tú tienes que conocer antes que se muera, me dijo, tienes que conocer a Nicanor Parra, que también eran amigos, y Fernán Mesa le editó un par de libros, le diseñó un par de libros, a lo menos 2 libros. Y fuimos a ver a Nicanor, y Nicanor lo que más le gustaba era la relación de una imagen potente con un texto potente. Entonces hicimos el ejercicio con Nicanor de revisar un diario que era como, no sé, era las últimas noticias, un diario bien sensacionalista. Y empezamos a ver esta cosa como de los titulares con las imágenes, y decía, esta funciona, esta sí, esta no. Y le gustaba mucho esa relación, que creo que también como que hay algo, no sé si es idea mía, pero siento que también hay páginas de memes muy potentes chilenas. Hay una... bueno, es que en torno a la poesía visual, qué bueno que recordaste lo de Deisler. Me acuerdo, de hecho, cuando yo te hice clases, tú estabas en 4º año y yo era ayudante de TGA, ahí es donde se triangula todo. Tú trabajaste con el material de Deisler, que era algo bastante extraño para la época. No me acuerdo qué año habrá sido, pero Deisler no existía tanto en el mapa de referencias. Y hoy, 2006, gracias, Bruno estaba también ahí. Entonces pensemos que en el año 2006 Deisler no estaba en el panorama de referencias, y hoy día Deisler es una referencia fundamental a la hora de hablar de libros de arte, a la hora de hablar de poesía visual. De alguna manera, con Naranja lo hemos comentado, Deisler es como nuestro Ulises Carrión, ¿no? Como que es una figura que es fundamental al momento de hacer el quiebre desde la formalidad del libro y pasarlo a esta salvajitud, ¿no? Que era lo que hablábamos ayer, en la presentación de Abrupto Final hablaba de cuando Levi Strauss habla del bricolor, termina diciendo que claro, que esta forma de componer a partir de partes es una cuestión que es mucho más salvaje que formal. Y creo que esa salvajitud, por inventar una palabra, también está presente en la poesía visual, al momento de desarticular el lenguaje. Y eso es algo que la obra de Yornel lo tiene, que la obra de Juan Luis Martínez lo tiene. Y bueno, Nicanor Parra de alguna manera también lo hace, pero Nicanor Parra es un proto-meme espectacular, porque los artefactos de Parra son... Tú los agarrás hoy día, los digitalizáis y son memes, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, mi favorito es ese que interpela al profesor y le dice, hágase hombre y deje de andar poniendo notitas, le dice a los profesores, igual me encanta. No sé, el otro que es muy bueno es el de la llamada al Ministerio de Cultura, con el teléfono, sí. Pero bueno, para cerrar la idea, el tema de la deconstrucción del lenguaje, de la deconstrucción de la escritura, es muy interesante en lo que pasa, por ejemplo, en la obra de Yornel Martínez, y también lo que empezamos a ver también en otros sistemas de poesía visual, en que la relación también del formato, podríamos decir, de la página con el texto, con el contenido, pasa a ser fundamental, ¿no? Carlos Soto Román también en el libro 11 trabaja mucho poesía visual, cuando llena de NN en la página, asimilando prácticamente un cementerio, una página transformada en un cementerio, precisamente hablando del golpe de Estado. Entonces, ese juego, esa deconstrucción y reconstrucción del lenguaje, del alfabeto, de la forma en que nos comunicamos, pasa a ser muy interesante en lo que es poesía visual y en lo que tenemos con Yornel expuesto acá. Sí, lo otro que me gustaría también hacer un reparo súper interesante es cómo la poesía visual, que también se asimila con el diseñador gráfico, creo que es importante que lo hagamos acá porque estamos en la FAU, se agarra muchas veces de lo que es el alfabeto y del mundo de la tipografía, y cómo la mayoría de las veces la descontextualiza y logra generar otros imaginarios, otros ámbitos fuera del constructo común, ¿ya? Y ahí es donde también se abre de por qué se llama poesía visual, porque es poesía finalmente, que la poesía es probablemente el ámbito de mayor libertad que puede existir a menor costo, ¿sí o no? Entonces, con Rodrigo hicimos unos pequeños sistemas curatoriales, ¿cierto?, en lo que es la vitrina, que los invito a todos que la puedan pasar a ver,
en el cual igual tuvimos como cierto, aunamos algunos poemas visuales que son muy tipográficos, tienen que ver mucho con los ejercicios de alfabeto, que me recuerda también mucho a otro poeta visual que es de mis favoritos, que se llama Joan Brossa. Joan Brossa es catalán y que también hasta cierto punto dialoga mucho con Nicanor también por la época y por un montón de cosas, pero el uso de la tipografía, el uso de la A, de la C, tiene mucho juego con la A, este tipo. Pero Journel hace un recorrido muy grande y tiene también una serie de poemas visuales en relación a la geografía, a los mapas. El mapa entendiéndose también como una cosa muy convencional. Uno se imagina un mapa y al tiro está viendo como el mapa mundi con todos los continentes bien puestos, los nombres, el color azul de fondo del mar, ¿cierto? Hay una convención muy clásica de cómo es un mapa. Entonces, ¿cómo podemos deconstruir el mapa y generar nuevos lenguajes, nuevos imaginarios? Me gusta siempre pensar en los nuevos imaginarios porque es la única manera que podamos como cambiar las cosas. Si siempre pensamos de lo que está, siempre empezamos a hablar y a pensar de lo que ya está en la convención, no vamos a salir nunca de la convención. O sea, para salir de la convención tenemos que poder abrir eso, y para poder abrirlo hay que destruir muchas veces las cosas. Entonces lo que vamos a ver de los mapas de Journel están destruidos, o sea, saca los continentes, los vuelve a mover, le da una vuelta, no sé, hay un montón de cosas ahí súper interesantes de... También hay la idea de esta dualidad, esta tensión que genera entre la existencia del mapa y la no existencia, cuando pone solamente los pins de referencia geográfica, que también, claro, apela a una representación del mapa mundi como más clásico, que este mapa mundi redondo, circular, que están en los colegios, pero intervenido por un pin de Google Maps, ¿no? O hacer desaparecer el mapa y solamente ocupar el pin de Google Maps dentro del espacio blanco. También entonces empieza a hablar como de mapas sin ser un mapa, solamente como referencia. Y eso es muy desde el diseño, muy no sé, poesía hecha diseño, diseño hecho poesía. Sí, total. Fue en volar, no sé. Entonces la poesía visual, yo me acuerdo que el proyecto que yo había postulado era Guillermo Deisler funciona, y esa era la discusión que teníamos con Tejeda en relación a la funcionalidad de la poesía visual, sobre todo en el ámbito de Guillermo Deisler, que tiene una poesía muy, muy política. Entonces sí se preocupaba de transmitir cosas quizás más encriptadas por los contextos de dictadura, etcétera. Pero al convertirse, mucha de la poesía visual se convierte en poesía postal, y por eso también la traducción a lo que son las postales de Journel. Fue un soporte muy interesante, yo te diría quizás en la época de los 60, 70. Y bueno, ahí Dithborn y toda su obra aeropostal, o sea, total. Ahí está la referencia como fundamental de esta obra que circula, de esta obra que se vincula como extraterritorialmente. ¿Y cuál era la gracia de eso? Que se empezaron a conectar los distintos artistas y poetas latinoamericanos, sobre todo de habla hispana, porque también se conectan con personas en España, ¿cierto? Y se empieza a generar un tejido que en esa época era muy importante, que no se podía hacer de otra manera, sino que a través del aeropostal. Ahora obviamente eso se obvia y es mucho más fácil comunicarse, a pesar que ahora estemos con problemas de comunicación con Cuba por la realidad cubana. Pero ¿cachai? Lo que nos acaba de pasar y la realidad. Esta charla contemplaba una conexión vía Zoom con Journel Martínez a Cuba, y nos retrasamos precisamente porque Journel no pudo conectarse a Zoom, y tampoco pudo conectarse vía Meet, y había un problema de conexión importante, había un problema de conexión con Cuba. Entonces, claro, hoy en día ya las cartas no se envían, los correos de Chile están para la quiebra, como dice, no solamente ya ni las cuentas se mandan por correo,
y todo circula por internet. Sin embargo, Cuba, con estos problemas de comunicación, sigue siendo una herramienta tremenda. El pensar en una postal, el que te envíen una postal. A ti te llegó este envío por correo, derechamente, ¿no? ¿Cómo es la historia de cómo llega todo este envío a Santiago? Va a ser fatal lo que te voy a decir, pero no me llegó directamente desde Cuba. Mira tú. Sí, llegó desde Nueva York. Mira tú. No, sí, el tema de Cuba es súper triste, la verdad. Hay una desconexión de todo sentido. O sea, para enviar dinero a Cuba también es un tema, no se puede. O sea, hay un montón de... El bloqueo realmente es como muy potente. No existe la plataforma Zoom allá y las plataformas de Google están bastante bloqueadas. O sea, tampoco es como tan fácil conectarse a todo, a pesar de que además que el internet es muy malo. Entonces, no sé, nosotros estuvimos en febrero en Cuba y el tema está súper complicado. Está súper complicado, y no solamente por el tema del bloqueo internacional, que es lo que se dice como oficialmente. Lo que está pasando allá es que de verdad todo está funcionando muy mal. Sí, hace por lo menos 3 años está todo muy terrible. Tengo que decirlo, es importante un poco explicar un poco esto y por qué también esta necesidad de poder conectarnos con artistas, con diseñadores, con creadores cubanos, para que no se sigan aislando. Yo creo que también hay un ejercicio súper importante de el trabajo que estamos haciendo con Jornel, y también me traje una obra de otro artista que la podemos ver más adelante. Pero poder generar estos lazos. Yo la obra de él la conocí sí en una exposición en la Bienal. Eso sí creo que es importante, y a mí me gustó tanto que le escribí, porque salía su contacto. Y ahí empezamos a generar una relación y le dije, me interesa, y ahí llegamos un poco a la posibilidad de que yo lo pueda exhibir acá, para que parte de su colección, o sea, la tenga yo, y que yo me pueda hacer responsable de que su obra se pueda ver acá. También estamos hablando de artistas contemporáneos, ¿no? Llámalo para que nos cuente. Vamos a intentar una llamada con él por acá para ver si logramos por lo menos que nos salude. Que nos dé un saludo, eso sí. Y claro, la idea de mantener estos vínculos y de reforzarlos y de hacerlos crecer es re importante, porque como que nos olvidamos de Cuba constantemente. No hay mucho que aparezca de Cuba que no sea lo tradicional y el estereotipo, que lamentablemente, por lo que tú decís tú, se sigue repitiendo. Pero ahí está, a ver, vamos. Jornel, te tengo acá el micrófono ahora. Estamos con las personas acá presentando tu trabajo. ¿Tú nos escuchas bien? Sí. ¿Quieres que lo hagamos por video o quieres que hablemos simplemente así? ¿Se escucha así? Sí, se escucha bien, dejémoslo así, yo creo. Ver si es que nos puedes hablar un poco de tu proyecto, del proyecto editorial Asterisco, de Ediciones Asterisco, y de las postales que estamos exhibiendo acá en Chile. Sí. Bueno, Ediciones Asterisco, bueno, primero voy a introducir un poco práctica en sentido general, y hablar del contexto así, ¿no? Se entienda mejor, creo. ¿Te parece? Sí, por favor, dale, habla fuerte nomás. Sí, bueno, yo soy artista visual, trabajo en La Habana, Cuba. Sí. Y Ediciones Asterisco es un proyecto que está pensado desde una lógica contextual. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Fuerte y claro. Ya. Y bueno, en mi práctica artística básicamente hay un cruce entre diferentes medios y también diferentes inquietudes, ¿no? Y hay una relación muy estrecha entre las artes visuales y la literatura propiamente. Perfecto. He trabajado durante mucho tiempo con texto, con artist book, y Ediciones Asterisco es un proyecto donde yo trabajo como gestor o curador de la colección. Genial. Y es una plataforma de publicación independiente
y colaborativa. Genial, genial. Jornel, te queríamos preguntar Entonces, por un lado, de alguna manera en Cuba existe bastante limitación con respecto al tema de las publicaciones independientes. Hay básicamente un monopolio que lo tiene el gobierno de un sistema editorial, y es muy difícil hacer ese tipo de prácticas independientes porque hay censura, por los costos también de producción, que en este caso de Ediciones Asterisco es un proyecto autofinanciado. Entonces encontramos siempre varias limitaciones, ¿no?, con respecto a cómo producir y cómo distribuir también, por el tema de la libertad de información y por la censura. Entonces, de alguna manera trabajamos en función de las limitaciones del contexto y bueno, por ahí más o menos va de manera general la introducción así sobre Ediciones Asterisco. En este caso, las publicaciones que tú estás presentando son las postales mías, y no sé si estarás presentando la carpeta de poesía visual también. Están solo una selección de las postales. De las postales, perfecto. Pero existen otros proyectos de otros artistas, escritores, diseñadores, poetas, Genial. fotógrafos también, sí. Te queríamos preguntar por si has tenido alguna relación con poetas visuales de Chile, no sé, referentes latinoamericanos, si nos podías hablar un poco de tu universo en relación a las inspiraciones que has tenido para poder llegar a desarrollar tu obra. Sí, por supuesto que ha habido una inspiración y cruces con prácticas precedentes del contexto latinoamericano, ¿no? Básicamente desde el conceptualismo de los años 60-70, el arte correo y la poesía visual ha sido una inspiración para mi trabajo durante años. Y bueno, puedo mencionar autores como Ulises Carrión, mexicano, radicado después en Ámsterdam, Pablo Bruschi, brasileño, del Movimiento Internacional de Arte Correo también, Clemente Padilla, Raúl Zurita, chileno, Raúl Zurita, Nicanor Parra también, han sido inspiraciones para mi trabajo. Y muchos otros, ¿no? También ese movimiento de arte correo que tuvo tanta importancia en Latinoamérica en los 70 y 80, creando una red internacional, fue súper importante. Y la poesía visual en sentido general latinoamericana también. Hola, Jornel, te habla Rodrigo, soy aquí colega de Octavio haciendo la presentación. Hola, Rodrigo. Oye, te quería preguntar en Ediciones Asterisco hay trabajo de otros artistas también. ¿Cómo funciona eso? ¿Son parte de una misma escena? ¿Cómo funciona la curatoría? Me gustaría como que si nos podéis contar acerca del colectivo que está en torno a Ediciones Asterisco y a los otros autores que publican contigo. Sí. Mira, te cuento así que hay, básicamente Ediciones Asterisco está pensada como una plataforma para sacar y publicar
proyectos que son el resultado de investigaciones o textos escritos por artistas, o fanzines, o postales, o obras que funcionan en formato impreso y son múltiples. Y hay dentro de la colección muchos artistas. Básicamente nos centramos en artistas cubanos de la escena actualmente aquí en La Habana, aunque hay algunos casos de artistas latinoamericanos, ¿no? Como Luis Canícer o Pablo Helguera o el propio Ulises Carrión, pero básicamente es con autores y artistas, escritores, poetas cubanos de La Habana, que están produciendo y que tienen obras en formato impreso o textos escritos por ellos, ¿no? Te voy a mencionar algunos que han colaborado: Ezequiel Suárez, que es un artista visual; Javier L. Mora, que es un poeta experimental; Chino López, que es un fotógrafo clásico de los años 60 en Cuba, que tiene una publicación también en ediciones Asterisco; Santiago Armada Chago, que es un humorista, y rescatamos una historieta de él de los años 60 de un personaje que se llama Salomón, que salía en la prensa y fue censurado, y así entre otros, ¿no? Hay muchos más poetas experimentales y que hacen poesía visual también, como Rafael Almanza, Rito Ramón Aroche, Ismael González Castañer, varios. Bien. Y a la hora de tomar decisiones, qué se publica, cómo, básicamente lo consultamos en colectivo, y hay un grupo de gente que forman parte de las determinaciones y de las selecciones. Aunque soy yo de alguna manera el gestor, no trabajo solo, o sea, trabajo con un equipo y más cercanamente con un diseñador y un editor. Genial, qué bueno saber de la editorial, qué bueno que aparezcan estos vínculos y tratar de reforzarlos a futuro, porque de alguna manera acá en Chile también hay una escena de autoedición, de publicación independiente, de editoriales que se gestionan a sí mismas, tal como está trabajando Asterisco. Así que ha sido demasiado bueno y bacán conocer tu trabajo acá en Chile. Gracias, Octavio, por el vínculo. Qué bueno. Gracias a ustedes por la invitación. Y a Octavio particularmente por impulsar esto. No, gracias, Yornel. Te tengo la buena noticia que se va a quedar una semana más la muestra, así que también ahí a todas las personas que están acá en la feria, que la exhibición del arte postal se va a quedar una semana más en la Facultad aquí de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Así que estamos... Octavio, disculpa que perdí la conexión por un segundo. Dale, te cuento que la exhibición se va a quedar por una semana más acá en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Así que ha sido muy bien recibida tu obra, así que están todos muy contentos. Si le pueden mandar un saludo a ustedes. Chiquillos, griten por favor, un grito para Yornel, un aplauso. Eso, querido, acá. Mucho cariño a ti, a los artistas poetas de Cuba. Un gran abrazo por allá. Gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Yornel. Si tienen alguna pregunta o algo, también me dicen, ¿no? Sí, ¿hay alguna pregunta del público para Yornel? Aprovechemos la conexión con Cuba. Chicos, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí. ¿Están pensando? ¿Hay timidez? Pero ¿alguien va a preguntar, chicos? No, parece que no, chicos. No, Yornel, está todo bien acá, están todos tranquilos y conformes. Súper. Listo, te cuelgo para cerrar acá. Gracias. Después te mando el link del YouTube. Un abrazo. Gracias a usted. Listo. Lo logramos. Fantástico. Se logró. Sí, no, buenísimo. Gracias.
Bueno, O sea, ¿qué más logramos que la verdad que era la idea central de poder como conectarnos con Yornel para que él precisamente de primera fuente nos contara lo que habló y nada, o sea, creo que me siento muy satisfecho porque nuevamente el team Prende con Agua lo hizo. De una idea comentada de trasnoche de oye, ¿por qué no hacemos esto? Y empezamos a fantasear y creo que es muy bonito poder tener esta obra acá, que la gente la vea, poder contextualizarla y que siga la exposición y que abramos estas redes con Cuba. Así que se agradece demasiado todo el entusiasmo, Octavio, para variar. total. No, genial. Qué bueno que haya servido también la visita que junto a mi hermana acá del colectivo Delight Lab fuimos ir a la Bienal y conocer, hacer algunos ahí links y vínculos con los artistas de Cuba. Así que fue maravilloso. Muchas gracias a la facultad también por recibirme, a Rodrigo por la invitación y A esperamos... Claudio Castro también por el espacio y por la gestión de Total, por la vitrina maravillosa que se sacaron. Ha estado todo el tiempo acá. Justo cuando agradecemos no está, pero no importa. Le dejamos nuestros cariños registrados a Claudio. Eso, bueno, disfruten, por favor, vean la exposición y sigan a Yornel por Instagram, que también tiene la cuenta. Si les gusta, mandarle un saludo, que esas cosas siempre son muy gratificantes. Y compren los libros a las editoriales porque están muy bonitos y es la oportunidad. Eso, Satanás. Gracias. De Pablo de Roca, nos vemos. Que estén bien, adiós.